Bueno, el día de hoy también en la conferencia de prensa, hoy se le dedica un buen tramo de la conferencia, Álvaro, a el tema de Ernesto Zedillo. De hecho, se habla sobre el FOBAPROA. Ella había anunciado que iba a hablar sobre FOBAPROA, que se había preparado una pieza. Ayer lo iba a presentar y luego ya no lo presentó. La pieza, si usted no la ha visto, el video del FOBAPROA, ¿cuánto dura, Luis? El video de FOBAPROA propiamente, 6 minutos, 7 minutos. Yo creo que sí vale la pena ver ese video, porque ese se preparó, se iba a presentar ayer, hoy, y sí es un buen resumen para entrarle a ese tema, aunque ese tema nunca es suficiente, Álvaro. No, pero sí, por lo menos, a usted que no le tocó vivir este episodio de 1998. O si le tocó, Álvaro. O si le tocó, sí. Es importante recordarlo, porque aunque se trata de un asunto técnico-financiero, es eminentemente político, y es importante entender de qué se trató ese salvamento de Ernesto Zedillo a banqueros, empresarios, políticos cuyas deudas fueron a parar a la panza de este fondo, FOBAPROA, que después se volvió IPAD y que hasta la fecha sigue existiendo en nuestro país. Así es que escuchemos este pequeño documental. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana.
El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB. En beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552 mil millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705 mil millones de pesos y en 2023 ascendía a 1.096.877.7 millones de pesos. En un cuarto de siglo creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1.376.000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó $25 millones a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165 mil millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30 mil millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAB consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Esta pieza fue presentada el día de hoy en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como tú decías, Alejandro, iba a ser inicialmente presentada el día de ayer. Ayer se extendió mucho la conferencia, entonces hasta el día de hoy, pero como usted lo pudo advertir, sirve para refrescar la memoria o para ilustrar a las personas que no están tan familiarizadas con ese saqueo de Ernesto Zedillo. Sí, como decía hace un momento, de Ernesto Zedillo tenemos en realidad pues un expediente muy grande que está intocado, del que se ha hablado muy poco, sobre todo porque había un interés por cubrirlo a él desde las élites rescatadas con dinero público, las élites que rescató Zedillo con dinero suyo y mío y del señor Delgado y de todos
se lo gastó básicamente para, pues en quien él decidió. Hoy la presidenta también habla sobre el tema de la decisión. El mismo Pablo Gómez habla algo sobre la decisión y es una decisión abierta, deliberada, de que el presidente de la República específicamente escoge quién va a ser rescatado y no hay un criterio propiamente para rescatar a grupos en lo particular que le beneficien a la economía. No se trata de un reparto entre cuates. Pues sí, parte de las características del sistema político mexicano. Sí, Pablo Gómez era el coordinador del grupo parlamentario del entonces PRD en la Cámara de Diputados cuando Zedillo envía iniciativas en marzo del 98 para legalizar lo que entonces eran 552,000 millones de pesos. Y comienza una discusión que deriva en la votación del 12 de diciembre que convalida el FOBAPROA, votación del PRI y del PAN, del Partido Verde, y en aquel el presidente del PRD era Andrés Manuel López Obrador, que inclusive hace una consulta para efectivamente preguntarle a los mexicanos sobre el FOBAPROA. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro, expuso cómo fue el manejo justamente del FOBAPROA por parte de Ernesto Zedillo, a quien reiteró, y ahora sí en una abierta reto al expresidente, cómo convirtió en deuda pública las deudas privadas de grupos empresariales, de empresarios en lo individual, de políticos, y señaló que esa decisión de Zedillo, discrecional para el rescate y después la convalidación de la deuda del PRIAN, afectó a millones de mexicanos, tanto a pequeños deudores como a quienes, no teniendo relación con el asunto mismo, sufrieron las implicaciones de ese rescate y lo seguimos pagando hasta el día de hoy. Escuchemos a la presidenta. Vamos a poner una encuesta, digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4% Ernesto Zedillo, 3%, 4% Felipe Calderón Hinojosa, 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce de León. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98.
no solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del FOBAPROA a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No. Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él. Él los decidió, porque él los propuso al Senado y el Senado los votó. Entonces, ¿cómo eso no es autoritarismo? Y que elige el pueblo la Corte es autoritario. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Ahora sí que alguien me explique. ¿Cómo es que cuando decide el pueblo es autoritario y cuando decide uno solo es democracia? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del FOBAPROA? Él y los suyos. En todo lo demás hay transparencia, pero además pues hay nomás las comparaciones y el reconocimiento del pueblo de México. Dice el periódico El Universal que senadores de Morena alistan la conformación de una comisión especial que revise la actuación del expresidente Ernesto Zedillo. Ello luego de la confrontación que se registró entre el exmandatario y la presidenta Claudia Sheinbaum, dice El Universal. Los senadores morenistas argumentan que Zedillo no solo ocultó operaciones para la aprobación de FOBAPROA que resultan en cuentas secretas, sino que ahora enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Guadalupe Chavira, senadora, rechazó que hay una cacería de brujas por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien provocó por parte de la presidenta hacia Zedillo, quien provocó una de las peores crisis que ha vivido el país sin consecuencias legales, como ocurrió con exmandatarios de otros países de Latinoamérica. No sé qué significa eso, pero dijo que recientemente se han presentado datos y cifras reveladores que comprometen la actuación del expresidente, porque la misma Unidad de Inteligencia Financiera asegura que hubo irregularidades en las auditorías al FOBAPROA y hay cuentas secretas. En realidad, bueno, sería interesante preguntárselo al mismo Pablo Gómez, preguntarle a él sobre esto, si la presentación que hace el día de hoy es como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero yo tengo la impresión de que lo hace más bien como uno de los actores importantes del FOBAPROA, del todo el entorno al FOBAPROA, pues en esos años, ya hace 30. Sí, porque lo que presenta hoy Pablo Gómez, que hoy tiene el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en realidad lo que hace él es una valoración de lo que fue el rescate bancario que deriva en este enorme endeudamiento para el país a través del FOBAPROA. Y el documento que lleva en sus manos, que además cuando inicia su mensaje dice, no voy a leer todo esto. Lo que lleva en sus manos es en papel la auditoría que hizo
el canadiense Michael McKay, contratado por la Cámara de Diputados para hacer efectivamente una auditoría del FOAPROA. Y lo que cuenta Pablo Gómez en la mañana es lo que yo le había referido en términos generales en el día de ayer, en el sentido de que todavía en el debate presidencial del año 2000 entre Francisco Labastida, Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, se habla de las contraseñas, de los passwords que cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados tenía para poder desencriptar, para poder abrir lo que fue la auditoría, y que el PRI siempre se resistió. Y el PAN también. Sí, pues sí, son lo mismo. El PAN también, lo mismo. Entonces, parte de la historia del ocultamiento, del saqueo hecho por Zedillo a través del FOAPROA, pues es el ocultamiento, el no facilitar y hacer público, como se debería haber hecho con oportunidad, todo lo que representó el FOAPROA. Así, tal cual. Bueno, pues hoy lo de Pablo Gómez, que se presenta en la conferencia de prensa mañanera, pues sí, es como una especie de desglose, pues de alguien que tuvo una posición privilegiada en su momento y que fue un observador privilegiado de lo que estaba sucediendo. Hay un momento en el que él dice, explica justamente de lo que hablaban entonces, dice, la regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todo eso, peculadores. Eso estaba fuera de ellos, esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué FOBAPROA en su comité que tenían aprobó esto. Nunca, no dieron la menor explicación. Saben que esto no iba a ser conocido nunca en el sistema de encriptación con 5 llaves, con que el PRI dijera que no. Yo le mandé decir a Labastida en aquel entonces, a través de una persona que trabajaba con él y que en algún momento trabajó conmigo en el PSUM, que nos diera la llave que eso era lo mejor para el país, para todo el mundo, la transparencia más elemental, y él me manda a decir que no. No sé si porque no podía o porque no quería o por las dos cosas. Eso nunca lo dijo, explica Pablo Gómez, o se hizo el desentendido. Este documento se conoció en su momento, se está negociando su existencia. Zedillo está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría abiertamente en el momento. ¿Qué es lo que Zedillo dice en la primera carta de respuesta a la presidenta, donde dice, pues yo sí respondí el FOBAPROA del que hablan fue auditado y su resultado es público, algo así dice en su carta, para decir se tiene que auditar la obra de Andrés Manuel López Obrador, pero él argumenta, para pedir que se audite la obra de Andrés Manuel López Obrador, él argumenta que FOBAPROA fue auditado y el resultado de esa auditoría es público, y es una mentira. Completamente, Alejandro, porque efectivamente Zedillo dice que esa información fue pública. No fue pública. No fue pública porque todavía en el debate presidencial del año 2000, 2 años después de haberse votado en la Cámara de Diputados como deuda pública la panza del FOBAPROA, no se conocía. Bueno, realmente hasta el 2006, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, cuando la Auditoría Superior de la Federación, es decir, este órgano de la Cámara de Diputados que examina cómo se aplican los recursos públicos, arrojó que el rescate bancario practicado por Ernesto Zedillo y su gobierno
implicó responsabilidades inclusive de carácter administrativo y penal, y que se presentaron denuncias, y estas denuncias ya jamás pudieron traducirse en una persecución contra los implicados porque sencillamente habían prescrito. Parte de un engranaje y parte de una arquitectura jurídica para la absoluta impunidad, que si algo caracteriza al tema del rescate bancario de Ernesto Zedillo es justamente la impunidad. Nadie pagó nunca por este saqueo al pueblo de México. Vamos a ver el video justamente de esa parte, Álvaro, porque desmiente directamente a Zedillo. Zedillo es abusado y es muy mentiroso. Dice él, todo lo mío fue auditado y es público el resultado. No es cierto. Vamos a ver este video. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusó que el expresidente priista Ernesto Zedillo miente feo al asegurar que entregó abierta y oportunamente la auditoría que se le realizó al Fobaproa, por lo que Gómez recordó que tanto Zedillo como diputados del PRI y del PAN hicieron todo lo posible para ocultar dicha información, incluso encriptando el reporte. Este 1 de mayo, el funcionario entregó de manera simbólica el reporte de la auditoría que en 1999 realizó Mackay, el cual dijo, aunque por un tiempo fue público, las bancadas del PRI y del PAN determinaron ocultar, para lo cual, en un primer momento, no entregaron las claves completas para su apertura y después votaron a favor de mantenerlo bajo reserva. Dicho reporte fue encriptado y se le impuso una cláusula de confidencialidad porque contiene la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el saneamiento de las inscripciones financieras de México. Un análisis del Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, basado en un reporte del contador canadiense Michael W. Mackay, evidenció que durante la aplicación del Fobaproa tuvieron lugar varias irregularidades, amparadas en la impunidad, y que existió una negativa de los involucrados de proporcionar la información sobre el caso a la auditoría que se ordenó, misma que terminó siendo un reporte. El análisis del SIC exhibió la manera en que tanto el gobierno federal como las instituciones financieras que resultaron beneficiadas por el Fobaproa se negaron a proporcionar información a los expertos que en 1999 llevaron a cabo una auditoría con el propósito de conocer el desempeño del programa de rescate bancario, mismo que aunque solo benefició a unos cuantos, hasta el momento está siendo pagado por toda la población mexicana. Mira, Ari Ramírez pregunta, ¿quién está recibiendo los pagos del Fobaproa? ¿A quién se está pagando? ¿Y sobre qué criterios aumentan los intereses leoninos impagables? ¿Cuántas veces se ha pagado la cantidad original? Son grandes preguntas. La verdad es que ese es el meollo de todo el asunto. Acuérdese usted que cuando usted compra un crédito, cuando usted compra una casa, uno está a pague y pague por años un crédito. Y el principal no baja. O sea, tu deuda no baja. Los primeros años lo que haces es pagar lo que se conoce como servicio. Intereses. El servicio de la deuda. No todo el servicio, los intereses que engloban pues, el manejo de tu deuda, la tasa que esté vigente, tal, todo lo que viene que redondea el CAP. Eso es lo que tú pagas. Entonces, de acuerdo con según los acuerdos que se tomaron con las entidades que nos prestaron el dinero para que Zedillo lo repartiera entre sus cuates, pues así es como lo hemos estado pagando. Digo, yo saqué un crédito para el departamento en el que vivo, por ejemplo, hace 5 años. Es exactamente el mismo monto. El mismo monto de hace 5 años. Debo exactamente lo mismo. O sea, no nada más he estado pagando intereses todo este tiempo. Ha bajado
no sé, un poquito, pero tal cual, así lo tengo así me sale, casi igualito de lo que pedí. O sea, te avientas unos muy buenos años. Ahora, en una deuda que es masiva, como esta, muchas veces negocias incluso el pago del servicio de la deuda. O sea, renegocias el pago del servicio de la deuda. Este es el monto. Sobre eso te cobran los intereses. Bueno, tu negociación va en torno a esto para que no sea, siendo un país, para que no te signifique tanto, tanta carga. Y entonces, pues es una bola porque sigue aumentando. Muchas veces negocias esto, que es el pago de los intereses, para que un cachito de estos pagos de intereses, lo digo de la manera más así, se vaya más bien a la bola, al principal, para que no te coma a ti en tu operación día a día. Lo pongo de esta manera. El gobierno de Fox y el de Calderón perfectamente pudieron haberle dicho a las entidades que nos prestaron el dinero, pues están involucrados Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco seguramente ahí, o sea, todo ese dinero pues viene de alguna parte. Perfectamente pudieron haber negociado durante esos primeros años que no pagaran el principal, o sea, que no se pagaran los intereses y una parte de esos intereses se fuera a la barriga de lo que nos prestaron. Entonces, esta barriga va creciendo, creciendo, creciendo.